Sí. Y ahora yo me quedo admitiendo bueno, los que vayan Perfecto. ingresando, no se Perfecto. preocupe y ya está. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, entonces hoy continuamos con la clase del viernes pasado, en lo que va a ser una idea entre lo que es un ensamble entre la unidad número uno y vamos a pasar quizá a la unidad número 2. Asimismo, a través del campus virtual, hemos procedido a subir la bibliografía de, que vamos a estudiar para la unidad número uno. En ese aspecto hemos contemplado todos los puntos de la unidad. Hemos dejado, ahí lo podrán ver en el campus virtual, el- la bibliografía general, que en este caso es del profesor Vítolo. El otro manual es por si alguien lo tuviere, pero bueno, vamos a seguir con el manual del doctor Vítolo. Eh, y por cierto, en la bibliografía especial que hemos detallado, ahí que ustedes pueden bajar, digamos, del campus virtual, van a encontrar la bibliografía con que nos basábamos la primera clase en sus antecedentes históricos, en el libro de Jacques Le Goff, Mercaderes y Banqueros en la Edad Media, y también van a encontrar otra bibliografía especial en la materia histórica, que es unos capítulos del libro de Hale Borner sobre la evolución económica, se llama aquel libro, que también está subido, para que uno vea un poco en el derrotero desde el inicio de la revolución industrial y el surgimiento del sistema del capitalismo moderno hasta comienzos, digamos, del siglo XX. Eso son la bibliografía en cuanto que requieren ustedes leer para la parte histórica. Después existen un material y una serie de artículos de doctrina del profesor Lorenzetti y del profesor Julio César Rivera sobre la autonomía de nuestro derecho en el marco del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Se encuentra subido ese material. También tienen ustedes unos artículos, el libro, por supuesto, de Aftalión para la justificación de la división en ramas de nuestro derecho, una bibliografía sobre la problemática de fuentes del profesor Julio Cueto Rúa. También sobre su punto de la unidad en normas de transición se encuentran en su vida los artículos de doctrina del profesor Julio César Rivera sobre las normas de aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a las relaciones jurídicas preexistentes. Y por último, en el último punto de la unidad de la bibliografía sobre la primera unidad, encuentran una serie de artículos sobre del profesor María José Cuesta Cría sobre el arbitraje en sentido general, y artículos del profesor Julio César Rivera, de vuelta, porque es el especialista en la materia, sobre la problemática del arbitraje en nuestro nuevo código, que como ustedes saben, eh, tiene un nacimiento, un surgimiento de nuestro derecho, y como cuando vean el material histórico podrán ver que nuestro derecho, que surgió como un derecho especial, para resumir la clase pasada, se va a constituir como un derecho autónomo, con una autonomía legislativa en la tradición codificadora, como es la de Francia, como fue la Argentina del siglo XIX, y todo durante todo el siglo XX, hasta el 2015, tuvo una autonomía legislativa, tiene una autonomía, por supuesto, dogmática, tiene una autonomía didáctica, y en muchos momentos de la vida de nuestro derecho existió también una autonomía jurisdiccional. Dentro del análisis de esa autonomía jurisdiccional, cabe relevancia prestar atención a los sistemas de resolución de conflictos que tiene la comunidad que usa o que de nuestro derecho está dado por
por el mecanismo del arbitraje. Y por eso es que está puesto como un especial subítem de la unidad número 1, y en el donde ustedes podrán, bueno, introducirse con la bibliografía que le hemos subido. Dicho esto, vamos a tratar de continuar hoy rápidamente en una sumergirnos en la unidad número 2, o empezar a sumergirnos en la unidad número 2. Cuando hablábamos de la característica de nuestro derecho, de nuestro especial derecho, que antes era derecho comercial y ahora pasó a ser denominado derecho de la empresa, van a ver que se caracterizaba con una fuente primigenia en los usos y costumbres, en la costumbre, en que se rigen por los principios de la onerosidad y el ánimo de lucro, en que se tratan de una actividad realizada con cierta profesionalidad, en donde el principio fundamental para interpretación de los contratos y de los actos jurídicos va a ser el principio de la apariencia jurídica, que se van a caracterizar nuestro derecho por, se pueden realizar en general sobre objetos futuros, inciertos e incluso ajenos, rompiendo el principio medular que tenía antes nuestro derecho civil, en que solo se podía, por ejemplo, enajenar cosas propias. Se caracteriza por otro principio que se llama el de la buena fe mercantil, que le van a ir viendo de qué se trata, por la celeridad, el principio de celeridad en los negocios, que eso implica una mayor libertad en la forma y en las características de las pruebas. Todo nuestro derecho está atravesado por el principio de solidaridad obligacional en general, y ahora los plazos de prescripción van a diferir en las leyes especiales, no en el Código Civil y Comercial de la Nación, en que los plazos de prescripción se van a encontrar unificados con la materia del derecho patrimonial civil. Se va a caracterizar por un derecho en donde va a surgir una teoría general de las obligaciones unilaterales, en la clasificación que obtienes de las obligaciones que tenían de la materia de obligaciones, en donde pueden clasificar las obligaciones en cuanto a su origen. En este derecho es donde va a aparecer el concepto de obligación unilateral. Va a estar caracterizado por el principio de protección del crédito, de la responsabilidad limitada, de la publicidad de determinado acto y incluso de la protección del secreto comercial. O sea, tiene dos caras. Tiene una cara en donde se publicitan, hay una obligación de publicitar determinado acto, pero como contracara también hay una protección, que lo vamos a ver en la unidad 3, de cierta parte de la actividad empresarial, que es la protección del secreto comercial. Dicho esto, entonces, estamos introduciendo nuestra materia, vamos a ver que este pequeño detalle, reconto de principios, lo vamos a ir viendo en cada una de las materias que vamos a tratar durante el curso. Pero a mí me preocupaba caracterizar el concepto de empresa. ¿Por qué decía eso? Si antes en el derecho y en la concepción objetiva del derecho mercantil comercial, la teoría pivoteaba en caracterizar ese acto que vinculaba o hacía separar a los sistemas del derecho privado en dos subsistemas, había que tratar de caracterizar o individualizar qué consistía el acto de comercio. Con la unificación de los códigos civil y comercial de la nación, eso ha quedado subsumido en la noción de empresa. Pero el problema que se va a presentar es que no existe en la elaboración jurídica, los invito incluso a leer el artículo del profesor Lorenzetti, donde hace un pequeño detalle sobre ese tenor. No existe una definición del concepto de empresa en nuestro derecho, ¿no? Es así que en nuestro derecho el concepto de empresa podría tomarse como definiciones antiguas, las definiciones que nos provee el Código Civil italiano, que definía la empresa como una actividad económicamente organizada para la producción de bienes y servicios,
con preponderancia empleo del trabajo ajeno. Esa vieja definición que tiene el Código Civil italiano, si bien no se encuentra reflejada como definición hoy en día en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, más allá de una mención sobre la organización que tiene toda empresa, que hace referencia en cuanto a la necesidad de llevar una contabilidad que está reflejada en el Código Civil y Comercial. Pero no hay una definición stricto sensu de lo que es empresa. Por eso ponemos esta definición que viene de antaño, como decíamos, del Código Civil italiano. Bien, si en nuestra legislación del derecho privado patrimonial no existe una definición de empresa, aunque emerge del subsistema, como lo van a ver en la nota de Lorenzetti, una clara adhesión al concepto de empresa como actividad organizada, con anticipación al nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, existía ya, sí, una pequeña definición del concepto de empresa en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí, en ese artículo de la Ley de Trabajo, se definía como empresa a la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Fíjense ustedes que acá define empresa como organización instrumental, ¿no? Ya aparece el otro concepto que vamos a ir usando en toda la clase, que es el concepto de organización. ¿Ok? A su vez, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo va a definir al empresario como ¿quién? Como el sujeto que detenta la empresa, ¿no? Quien dirige la empresa. Fíjese que usa la palabra dirección, otra cosa para que subrayen, y no dice digamos, el dueño o el propietario de la empresa. Habla del empresario como dirección, porque estamos en conceptos que no tienen que ver con el concepto patrimonial en sí, sino con un concepto que vamos a ver proviene más bien del campo económico y que lo adopta el derecho. Entonces tenemos que una definición de empresa por la Ley de Contrato de Trabajo como organización instrumental y una definición de empresario como a quien dirige esa empresa por medio de otras personas. Y con el cual se relacionan, dicen, jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes le asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. ¿Por qué hace referencia la ley a la relación de subordinación, que van a ver ustedes en el derecho laboral, entre empresario y trabajadores? Porque eso es lo que caracteriza a esa relación jurídica, la del derecho de trabajo, y es la que también nos sirve a nosotros para manifestar que hay una relación de jerarquía entre la dirección y el trabajador. Y la mención a que cuál fuera la participación que las leyes le asignen en la gestión y dirección de la empresa es un mecanismo que está provisto en la Ley de Contrato de Trabajo para evitar lo que se conoce como una forma de dilución de las normas de derecho de trabajo en virtud de una específica configuración formal, por decir así, o aparente que se quisiera dar a la actividad empresaria. Piensen ustedes, señores, que si podríamos organizar una empresa, si tomamos un ejemplo de una sociedad anónima, en donde el 99% del capital lo posee una persona física y el 1% está distribuido, diseminado en una característica de 0,01, así hasta 100, en cada uno de los trabajadores de la empresa. Si yo tomara un ejemplo así, ustedes podrían ver un contrato de sociedad en donde se presente y se dijera que todos los trabajadores en realidad son dueños y no son trabajadores porque participan, aunque sea en un porcentaje menor, en el capital accionario de la empresa. Pues bien, lo que ha querido hacer la Ley de Contrato de Trabajo, al establecer esta salvedad, es que lo importante es determinar la relación de jerarquía entre la dirección y el trabajador, y no la forma en que se establezcan jurídicamente la participación de esto en la gestión o en la dirección de la empresa, haciendo referencia a su eventual participación como dueños. Porque de esa manera quedaría excluido o diluido
el concepto, digamos, de trabajador dueño. Bien, hemos usado el ejemplo del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo porque nos parecía, incluso antes de nuestro Código Civil y Comercial común, Civil Comercial de la Nación, como un artículo que tenía una interesante definición corta y concreta sobre el concepto de empresa, como definición jurídica. De vuelta, repasemos. Dentro de la problemática de nuestro código no existe una definición del concepto de empresa, una definición jurídica. Hemos adoptado una definición que puede ser del Código Civil italiano como actividad organizada de los medios de producción, podemos ir simplificando, y una definición provista del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde habla de una misma idea, ¿no? Organización instrumental de medios, no dice recursos, dice medios, personales, materiales o inmateriales. Bien, entonces, cuando tenemos el concepto de empresa, se va a caracterizar, por ejemplo, el LST, Ley de Contrato de Trabajo, como organización, como factores de producción, y que esa organización de los factores de producción va a depender de una dirección, que la tiene el empresario, y con lo cual se relacionan subordinadamente los trabajadores. Digamos, este cuadrito daría la definición que tiene nuestro derecho en general, mucho antes de nuestro código, de lo que se entendía por empresa. De vuelta reiteramos que en el derecho patrimonial, privado patrimonial, no existía una definición clara de la misma. Sí existían definiciones provistas en las leyes que regulan la pequeña y mediana empresa, que fue la ley 24467 y posterior modificatoria de la ley 25300. Pero esas definiciones, cuando lo vayan ustedes a ver, que están en la última parte de nuestra unidad número 2, no van a encontrar una definición precisa, conceptual, de lo que es el concepto de empresa, sino van a encontrar más bien una caracterización de la pequeña y mediana empresa, presuponiendo el concepto de empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van a esa ley, van a encontrar que se individualiza una pequeña empresa, aquella empresa que tenga una X cantidad de empleados, bajo su relación de dirección, el empresario, o que tenga un determinado nivel de facturación. Y se establecen los parámetros de categorización entre lo que es pequeña y lo que es mediana empresa, de acuerdo a si se supera la cantidad de empleados contratados o los niveles de facturación. Eso, por supuesto, esas leyes que les invito también a ustedes a ver, que después lo vamos a subir cuando completemos para mañana la bibliografía de la unidad número 2, están contempladas con leyes y con cierta reglamentación que va variando en el tiempo sobre las categorías de facturación, porque son valores nominales que, producto de la inflación, han caído muchas veces en desuso y son las propias autoridades de Contralor o de regulación, disculpen, que establecen la adecuación de aquella normativa. La vieja doctrina comercialista, tanto Negri como Satanowski, definían a la empresa como un bien incorpóreo, o Zavala Rodríguez como una organización dinámica de medios dirigidos a los bienes de producción. Echeverry, el otro gran autor que nosotros seguimos en la cátedra como bibliografía general, aunque no la hayamos subido, pero pueden recurrir a él. ¿Por qué no usamos Echeverry, que fue nuestro gran, digamos, manual o guía básica? Porque el manual del profesor Echeverry fue elaborado con la anterior normativa y producto del cambio legislativo, como ustedes saben, tuvimos que migrar hacia una bibliografía general más adecuada o más amigable frente a ustedes, como es la del profesor Vítolo. Lo cual no quiere decir que las definiciones, los conceptos del fondo de la materia no puedan ser abordados también en la bibliografía del profesor Echeverry, si alguno de ustedes lo tuviere. Echeverry también nos mencionaba que la organización de bienes o servicios para la producción e intercambio de bienes y servicios con fines especulativos de lucro. Fíjense que en todas las definiciones de la doctrina anterior también aparecía la palabra organización, organización. Bien. Porque esto lo voy a dejar acá como una salvedad, porque ustedes lo van a abordar el día miércoles, ya vamos a hablar por qué el día miércoles, con alguna clase especial que vamos a tener sobre en la unidad número 2 por la transferencia del fondo de una empresa. Sí me gustaría que entiendan, cuando siempre se dan las discusiones sobre qué es la naturaleza jurídica de este concepto, en el derecho comparado existen concepciones subjetivistas del concepto de empresa. ¿Qué quiere decir? Hay legislación en donde
se caracteriza, por lo tanto se define a la empresa y se la considera como un sujeto autónomo de derecho, que es el caso, por ejemplo, del derecho alemán. Pero, o se considera un patrimonio afectado al fin, o se lo considera un ente inmaterial. Pero en nuestro derecho, de vuelta reiteramos, que no hay una definición en nuestro propio código, tampoco existe esa concepción subjetivista, en el sentido de que hay un nuevo sujeto del derecho llamado empresa, sino es una forma de definición de una organización empresaria, ¿no es cierto? Entonces nosotros en nuestro derecho estaríamos en el subítem B como nuestra doctrina elaborada en base a nuestro derecho comercial, derecho de la empresa en Argentina, no le atribuyen, ahí está mal puesto, lo voy a corregir, subjetividad, no significación, no lo obtienen subjetividad jurídica. ¿Ok? ¿Por qué decimos eso? Porque mientras que en las concepciones en general que le van a atribuir subjetividad al concepto de empresa, va a aparecer como correlato una definición de universalidad jurídica, en las doctrinas en donde no le aparece o no se le atribuye esa subjetividad, va a aparecer lo vamos a simplificar acá, no le va a aparecer, va a ser caracterizada como universalidad de hecho, ¿ok? Luego vamos a pulir esta transparencia por algunos errores que he descubierto y vamos a seguir. Pero de vuelta, repasando nuestra clase, saben ustedes que en nuestro derecho no existe una subjetividad del concepto. Y tampoco hay una definición más allá, y vamos a ver, vamos a tratar de hacer un poco esto más dinámico e interactivo, en que ustedes, cuando, a ver, esto, sí, está bien, mañana, cuando ustedes, esperen, acá está en bibliografía especial, cuando, no puedo guardar. Cuando veamos, a ver si lo aparece acá Lorenzetti, que yo le subí, Lorenzetti, cuando vean este artículo que lo tienen subido en su material, van a ver la idea, y después vamos a discutir un poco en otra clase que vamos a tener sobre el concepto de, que acá lo tienen subrayado, de catedral, del concepto de catedral, y el concepto de diálogo de fuente, que es algo que viene de mucho tiempo atrás, y que se caracteriza siempre, ustedes lo habrán escuchado, en nuestro derecho nuevo patrimonial. Ok. Fíjese, aparece el concepto de actividad económica organizada en el 320 del Código Civil y Comercial, ¿no? Y en la modo profesional de producción de bienes y valores en el 1083. ¿Ok? Subrayen eso lo tienen. Pasamos de vuelta, no hay definición, hay esos elementos caracterizados, solo esas dos normas, lo dice el propio autor del código, en la definición de nuestro derecho en el código. Ok, pasemos acá entonces al concepto de por qué hablábamos de que los que están en una concepción subjetiva hablan de universalidad jurídica. ¿Qué significa el concepto de universalidad jurídica? Significa que ese ente, la transmisibilidad, los negocios que se pueden arrojar o irrogar sobre ese ente, deben tomarse como un todo, no puede ser separado. En cambio, cuando trabajamos con el concepto de universalidad de hecho, ustedes saben que se trata de conjunto de bienes que pueden separarse y gozar de una cierta autonomía ellos individualmente, pero que su negociabilidad, transmisión, no necesariamente debe ser hecha in toto. Le dejo ese punto como salvedad para el concepto de empresa, porque cuando hablemos en la unidad número 2 sobre los negocios sobre la propia empresa, que es la clase que va a dar el doctor Pedro Caña, ustedes van a poder jugar con el concepto de universidad jurídica y universidad de hecho, y un análisis de la ley 11.867, la ley de transferencia de fondos de comercio. Ok,
Yo voy un poco rápido porque nuestra materia, como le dijimos, es muy rápido y a veces no nos va a dar tiempo para poder plantearla y ponerla a ustedes en perspectiva. La idea es que en las clases nosotros demos los puntos o los ejes principales donde ustedes tendrán que hacer el enfoque, y como lo van viendo, la bibliografía la voy a ir acompañando y ustedes van a tener que reforzar el concepto y el estudio en esa bibliografía que le hemos suministrado. Ok, vamos bien haciendo pantallazos sobre ese punto. Bien, pero si no existía una definición y una conceptualización de la empresa desde el punto de vista del derecho, al menos no está definido con precisión. Si habla de actividad organizada, el 320 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de la actividad profesional, como lo ven en aquel otro artículo que menciona en la doctrina. Lo cierto es que se trata más bien de un concepto no jurídico, sino un concepto que proviene desde la economía. En la doctrina clásica económica se entendía como la empresa también como la organización de sus factores de producción para la obtención de beneficios. Si ustedes ven las definiciones, que la vamos a subir como bibliografía y especializada en la unidad número 2, van a encontrar artículos de los manuales de economía general, el más clásico de Fisher-Donbush, sobre el concepto de empresa, pero podrían verlo también en el libro de Samuelson, Nordus of Pierre, o podrían usarlo en el libro de Lucas Latch Brown, o podrían usar cualquier manual que ustedes quieran. Cuando caracterizan la empresa, van a encontrar definiciones de este tenor. Siempre que hay esa definición de empresa, en la doctrina clásica, podríamos decir, económica, van a presuponer la economía de intercambio y la división del trabajo. Para estos supuestos de qué se entiende por economía de intercambio y división del trabajo, les sugiero que lean el material provisto en la bibliografía de la unidad número 1. Fíjense que vamos a ir un constante ir y venir. En nuestra materia es una unidad en donde ustedes van a reforzar los conceptos unidad contra unidad. ¿Ok? En ese material que le hemos dejado sobre la evolución de la economía de Hellborner, que le presento ahí, la evaluación de la sociedad económica, no está todo el libro, porque son como 400 páginas, pero le hemos subido los capítulos pertinentes, ¿no? Y ustedes los tendrán para ver desde el capítulo 1, ¿no? Del problema económico hasta la evolución de lo que es la economía de intercambio y la economía, digamos, capitalista, digamos. Veamos si lo puedo ver, qué es lo que le hemos subido con seguridad a ustedes. A ver, por detalle va a ser. Sí, ve, hemos subido el capítulo 3 de aquel libro, que es el surgimiento de la sociedad de mercado, donde le van a caracterizar ese paso de la economía de la Edad Media a la economía capitalista, caracterizándolo como economía de intercambio y en la producción de bienes y servicios. Ok, pasamos ahí, listo, vamos rápido. Estoy dando los supuestos del concepto económico de empresa. Empresa, hemos dicho entonces, para presuponer los conceptos de economía de intercambio y división del trabajo. El gran creador del concepto de división del trabajo, como ustedes lo saben, desde la unidad de aquel año, primer año, cuando ustedes transitaron la materia de teoría económica, que creo que subsiste, es el gran padre de la economía, el profesor Adam Smith. Lo van a ver en el libro de las riquezas de las naciones. No quisiera atarearlos con esa tarea, pero presupongo que lo tienen leído y estudiado, pero el buen resumen es el que le acabamos de aportar como bibliografía especial de la unidad número 1. En la unidad número 2, nosotros vamos a aportar algunos elementos de la doctrina clásica que les he mencionado acá en el punto arriba mencionado. Ok, pero hemos hecho todo este derrotero para llegar a la parte conceptual de la clase de hoy. Bien, le tomo un respiro para esta velocidad que hemos tomado para decirle, si bien, hacemos un repaso de lo actual, si bien en la unidad número 1, en la clase de la pasada, hemos tratado de caracterizar nuestros derechos como una, si me tuvieran que decir cómo se resume la clase, como una categoría del derecho histórico, no contingente, no necesariamente, a pesar de lo que nosotros decimos, como una rama necesaria de la división de nuestro derecho. Primera clase, el concepto de rama del derecho, el concepto de autonomía, que lo tendrán que ver. Para ver el concepto de autonomía, tendremos que ver a la problemática de fuentes. Eso es para la unidad número 1. Para la unidad número 2, vamos a entrar en el concepto de empresa. Si nuestro nuevo derecho se define por el concepto de empresa, fíjense ustedes la importancia de eso, tenemos que ver
cómo está definida empresa. Entonces yo lo que hice hasta este momento es decirle, miren señores, ahí en el Código Civil y Comercial de la Nación no aparece una definición clara de la empresa. Sin embargo, podemos verla de otras partes del sistema del derecho argentino, de referencias en el Código por su tradición, por su vigencia, porque fue de la segunda mitad del siglo XX, cuando aparece el derecho laboral. Hay una definición en el artículo 5 de la LST, que ustedes saben que es una ley ya ampliamente difundida de muchos años, y también va a aparecer en alguna doctrina de los profesores, como también va a aparecer tangencialmente mencionada ahora en la nueva legislación. Pero si no existe una definición clara de lo jurídico es porque es un concepto que viene propiamente de la ciencia económica. Bien, ahora entramos entonces a la ciencia económica y una definición del concepto de empresa desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, tenemos que la doctrina tradicional seguía compartiendo el mismo criterio que tiene el derecho de decir que una empresa es una organización de factores de producción para la obtención de beneficios. ¿Ok? Hasta ahí ya estamos en ese punto. Pero, y acá ya va lo nuevo, si habíamos llegado hasta acá y habíamos definido a empresa de esa manera, lo que no existía en la ciencia económica y que sí nos va a servir para toda la elaboración que queremos darle la impronta en nuestra materia y que espero que le sirva para toda la carrera, es utilizar la economía para un análisis, lo que se conoce como un análisis económico de derecho. Dentro de la teoría del análisis económico de derecho, entonces va a tener relevancia no solo preguntarse qué es la empresa como una definición tradicional, sino preguntarse algo más importante. Preguntarse por qué existe en el sistema económico las empresas. ¿Por qué existe este especial ente para el desenvolvimiento y desarrollo de un sistema económico? Ok, para eso lo que nos vamos a tener que munir es de la lectura de un paper del año 1937 del Premio Nobel de Economía Ronald Coase, que escribió The Nature of Firm, traducido como La naturaleza de la empresa, en ese pequeño paper de 1937. Ese paper de 1937 tiene apenas 25 páginas, sin embargo, implicó una revolución de tal magnitud que permitió, más el otro gran artículo escrito por Ronald, que es el costo social, le van a permitir, y el desarrollo que generó el desarrollo doctrinario de investigación, luego que le valiera un premio Nobel de Economía. Coase, ¿y por qué lo mencionamos? Después algún día tendremos la posibilidad en nuestra materia, vamos a tratar de organizar seminarios ad hoc los días sábados, por supuesto todo es libre y el que pueda lo accede, el que pueda no lo va a hacer, es simplemente para tener foros de discusión. Coase se preguntó, entonces, estas elaboraciones doctrinarias permitieron la elaboración de toda una teoría que se llama el análisis económico del derecho. Es algo en lo que yo vengo trabajando desde hace 20 años, aunque digamos, muchas veces no hemos podido introducirlo en la currícula, digamos, de la carrera. Pero preguntándonos por la naturaleza de la empresa, en ese paper lo que hace Coase es preguntarse ¿por qué existen empresas en el sistema económico? La duda que se le presentaba a Ronald Coase era si en un sistema económico de mercado, con división del trabajo, economía de intercambio, como mencionábamos anteriormente, la determinación de qué producir, cómo producir y a quién producir venía determinado por el mecanismo de precio. O sea, ¿a qué bien producir? ¿Cómo lo produzco? ¿Y a quién va determinado ese bien? En general, en un sistema económico de mercado, está determinado por el mecanismo de precio. Ustedes saben que el mecanismo de precio se rige por la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, lo que observa Coase es que existe una gran proporción de la actividad económica en donde el mecanismo de precio y esa ley de oferta y demanda no opera. Esto no tiene que ver en un plano normativo. Hago esta salvedad. No quiere decir que esto está bien o está mal. No estamos hablando de lo normativo, estamos hablando de lo descriptivo. Él está haciendo un análisis descriptivo de cómo se da la organización empresaria, la organización económica. Y dentro de la organización económica encuentra que hay gran parte de la actividad se desarrolla por fuera del mecanismo de precio.
Ok. ¿Por qué existía eso? Porque ya otros economistas, que le llaman neoclásicos, me enferma la palabra neo, pero como Marshall, habían encontrado que en la actividad económica existía, además de los factores de producción tradicionales como tierra, capital y trabajo, un cuarto factor de producción que lo denominaban la organización. Y ahora entienden por qué lo traigo a colación en esta clase. Porque ya los economistas, esto en el siglo XIX, ya empezaban a hablar del concepto de organización, y organización está hablando, como hemos visto, hace referencia directamente al concepto de empresa. El profesor Knight, en el siglo XX, hablaba al administrador, incluía como un coordinador de los factores de producción. Y Robertson, que es otro economista, cuando hace una observación sobre este aspecto, dice: se observan en el sistema económico islas de poder consciente en un océano de cooperación inconsciente. Cuando habla de islas de poder consciente, hace referencia a las empresas, y cuando hace referencia al océano de organización inconsciente, está haciendo referencia a aquella tradición que ustedes habrán leído de la mano invisible, ¿no es cierto? Cómo los bienes y la forma de producción está determinada por el mecanismo de la ley de la oferta y demanda, de la ley de oferta y demanda. Ok, esas particularidades que van observando los profesores le hace surgir la duda de que existe un cuarto factor de producción, alguien que coordina, ¿no?, esos factores de producción. Cuando hace ese repaso Coase de esta problemática, diría: ¿pero cómo? Si se presupone que el sistema se coordina solamente y automáticamente por vía de precio, ¿por qué es necesaria que aparezca tal organización? ¿Se entiende? Hasta ahora existía, pero no estaba analizado, porque claramente existían empresas, como ustedes verán, desde el siglo XIII hasta ahora, y en la antigüedad también, pero para hacer un corte histórico vamos a tomar nosotros como punto de partida de aquel siglo XIII. Pero si nosotros tomamos como punto de partida ese siglo, no es que no existieran las empresas, sino que no estaban autopercibidas, como le gusta usar ahora la palabra, pero el concepto de autopercepción, autopoiesis, viene ya de Aristóteles y de Hegel, si quisieran hablar de psicología, si quieren hablar de filosofía. Más allá de eso, hoy estas palabras se revuelven a tomar, digamos, de las tradiciones filosóficas, pero más allá del contenido de la autopercepción, lo que yo le quería, no sé si me podía hacer explicar, es que no existían esos entes, sino que no había un análisis o un punto de enfoque sobre lo mismo por parte de los doctrinarios, ya sea del derecho, claramente, o de la economía. Hasta que aparece este señor y que, ojo, dice que lo que está pasando acá hay algo raro que no coordina automáticamente y aparece algo que se llama organización. Marshall está hablando de organización, Knight está hablando de organización. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es necesario que aparezca la organización en la actividad económica? Bien, entonces, la maravilla de Coase, lo magnífico de ese pensamiento tan simple, es que él se pregunta eso simplemente: ¿por qué es necesaria tal organización? Si fuera, ¿no?, de la actividad propia de la empresa, todo el sistema trabaja por el mecanismo de precio, ¿por qué es necesario esa organización? Porque es necesario organizar esos factores de producción. Bien, y lo más importante de esta clase es que Coase encuentra una respuesta a esa pregunta que se hace: ¿por qué es necesaria esa organización? ¿Por qué es entonces necesario que aparezcan empresas en la actividad económica? Bien. Coase pone el acento en algo que no se había sido percibido, es que el mecanismo de precio en sí mismo tiene un costo. Y el costo más relevante que tiene el mecanismo de precio es el descubrimiento de los precios relevantes. ¿Qué significa esto, señor? Ahora les doy un segundo que ustedes se pongan a pensar. Si ustedes fueran productores de algún bien o servicio, y le hago
una pregunta más. Si ustedes estuvieran produciendo un bien que no se conoce en la actualidad del mercado, si ustedes hubieran inventado el automóvil autopropulsado, bueno, eso sería fácilmente, digamos, comparable. Pero, ¿qué opinión le merece para ustedes la existencia, supongamos, de la música por streaming, por ejemplo? ¿No? Las plataformas de Spotify, Tidal, o la que a ustedes se le ocurra. Cuando uno genera un nuevo servicio o un nuevo bien, el mayor problema que tiene el empresario, ¿no?, o el inventor, vamos a reducir, o ustedes mismos, es determinar cuál es el costo del precio, cómo cobrarán por ese servicio que están brindando. O si fuera un bien, ¿cómo le pongo precio a ese bien? La doctrina clásica, y eso no es relevante y es falso, muchas veces es una gran contradicción, dice que el precio de un bien está determinado por los factores del costo de producción. Ustedes saben en un estudio de economía que eso es falso. El costo de producción solo puede determinar el piso del precio de un bien, porque por menos de aquel costo de producción, el precio al cual yo vendería sería a pérdida. Pero eso no está determinado por el concepto, digamos, de el valor que yo le puedo dar a un bien. El valor con que yo salgo a vender un bien nunca va a estar determinado por el costo de producción, sino va a estar determinado, como ustedes saben, por la demanda. Pero el problema que tenemos es que a veces un bien no es demandado cuando apenas surge el mercado, o la demanda todavía no está en cuenta creada. Y cuando existe esa problemática, vuelve a tener problema el empresario para saber cuál es el precio relevante para salir a ofrecer su bien. Siempre que ocurre esto, el problema que va a traer como correlato el empresario, el productor del bien, el inventor, va a ser un problema de información. O sea, cómo recoger la información pertinente y eficaz para poder establecer un precio. ¿Cómo voy a hacer una prospección de la demanda para determinar el precio? En nuestras clases presenciales y también en nuestras, y ahora mismo lo podemos pensar, a mí me gustaba decirle a los alumnos, piensen ustedes cómo podría cobrar o fijar el precio Van Gogh a su lienzo pintado en la Provence francesa. Piensen por un segundo. Cualquier autor, el pintor, sueñen, que ustedes se imaginan. Termina de pintar el cuadro y quiere venderlo. ¿Qué precio se le ocurre a ustedes que puede ser considerado relevante a ese cuadro? Les di un ejemplo antes de una plataforma de streaming, por supuesto no en el año 2021, sino en el 2010, cuando no se conocía de él las cosas. Pero de un ejemplo más simple, por ejemplo, un cuadro, una pintura. Lamentablemente, esos bienes, que esto está analizado, por cierto, no puede ser relevante el precio. Bien, acá estoy viendo estudio de mercado. Sí, el estudio de mercado, cuando la demanda elástica, contra producción estoy viendo. Eso es relevante cuando hay demanda, pero por eso le estoy dando el ejemplo. No es por la función de utilidad. La función de utilidad, muy bien, Facundo, cuando dice que el precio es subjetivo, totalmente, siempre se trata de subjetividades, ¿no es cierto? De eso se trata en el derecho y también en la economía. Allí nos hacen referencias si el artículo es reconocido o no, no. Por eso, no. Tomen un ejemplo, yo dije Van Gogh en la Provence en el momento que estaba surgiendo. Obviamente, si ya tiene una trayectoria, tiene un precio sombra ante prefijado. El tiempo que lo usó, me dicen otros, ¿no? El precio de artistas similares, no es tan relevante el precio de artistas similares porque todo artista, y el que sabe y se mueve en el mundo del artista, sabe que todo artista se considera único y que ninguno es comparable a él. Entonces, en general tienen esa vedetismo, ¿no es cierto? Entonces,
Ese no es un concepto. El arte... Ok, ¿por qué les mencionaba? Me gusta que interactúen ahí, no los puedo leer a todos, pero bueno, seguramente ustedes también lo pueden estar viendo, pero al chat. Pero lo que le quería referenciar es, bien, Javier me vuelve a hablar de costo y tiempo de trabajo, costo de producción, etcétera, etcétera. Pero esa determinación, otro que me dice el precio lo pone la gente. Le vuelvo a decir, el ejemplo que yo le estoy dando es de un artista que no se puede reputar conocido, pero sin embargo él quiere ponerle un precio a ese bien. Entonces alguien me hablaba de estudios de mercado, me hablaban de la manifestación de la demanda. En general, el sistema económico provee mecanismos, por cierto, para la determinación de un precio de un bien. Le dije, para simplificar, que puede estar dado por los costos de producción, que te puede dar un precio mínimo, pero no el precio en definitiva, que también va a ser un correlato, como decíamos, de la demanda de ese bien. Pero no importa, y ha sido bueno la interacción de este chat, porque lo que estamos diciendo es que todo eso que ustedes están debatiendo ya es tiempo. ¿Ok? Hace 10 minutos que he estado hoy dando vuelta en eso, porque lo que estamos discutiendo es cómo salgo y cómo fijo precio. ¿Ok? Estamos hablando de tiempo. Entonces yo lo que quería simplemente era mostrarle que la determinación de precio implica un costo. Por lo pronto nos tomó 10 o 15 minutos para discutir sobre un cuadro. Eso es tiempo. Y el tiempo es dinero. Máxima que siempre debemos tener en cuenta. Por lo tanto, Coase descuenta que todo mecanismo de precio tiene un costo. El costo más relevante es la determinación del precio. Que para hacer eso, el empresario, el productor del bien, debe hacer toda una tarea, ya sea de sus análisis contables para determinar los costos, ya sea de un análisis de mercado, ya sea de estudios de comparables, como han mencionado ustedes, lo que fuere, requiere una tarea y un costo. Pero una vez que usted determine el eventual costo de ese bien, es muy bueno el aporte no sé si Javier, cuando hace hablando de la curva de utilidad, sí, la curva de utilidad no determina el precio, pero sí claramente cuando haya una correlación entre las curvas de utilidad, pues las curvas de utilidad son puntos de indiferencia de cada sujeto, dada obviamente la subjetividad, con el costo podría haber un eventual punto de equilibrio. Pero bueno, no quiero ir al concepto en sí, digamos, de cómo determino el precio, porque no era lo relevante una clase sobre determinación de precios, sino lo que quería es que ustedes forzarlo a pensar que eso solo tiene un costo, ¿no? Con que ustedes lo hayan entendido y claramente le haya generado esta inquietud, después podemos seguir discutiendo y las diversas teorías que hay en economía sobre la fijación de precios es un derivado de todo lo que ustedes están discutiendo acá en el chat. ¿Ok? Coase, como les decía, hace ese análisis. Y después de decir que la mayor problemática estaría dada por la determinación de precios, el costo de relevar esa información, surge como correlato después el de costo de transacción. Toda transacción implica negociar y concluir un contrato. Y la realización de ese contrato, ya sea el simple de compra-venta, implica también un costo para el agente o el sujeto que lo desarrolla. Luego de ese costo, supongamos hay transacciones muy simples como comprar y vender, supongamos una golosina en un kiosco en donde simplemente es precio contra golosina y está claramente explicitada las características del bien y supuestamente se reputa conocido por todos y ese chocolate ustedes lo saben individualizar, por lo algo que van a ver en la unidad también número 3 que es la marca. Marca de producto, nada, hacen la transacción rápidamente. ¿Cómo se concluye el trabajo? El contrato pagando el precio y el kiosquero entregándole el chocolate, por decirle. Hay un costo de transacción muy reducido, pero en nuestra materia
esos costos de transacción pueden ir aumentando a medida de que la complejidad del negocio así lo requiera. Y sobre todo cuando haya contratos de larga duración. Y entonces, allí el costo de transacción empieza a tener incidencia. El otro costo que va a relevar Coase en el mecanismo de precios también está dado por la incertidumbre. El llamado costo de incertidumbre es, una vez que yo he concluido el contrato, ¿me cumplirá la contraparte? Por ejemplo. Bueno, entonces, Coase, con esto vamos a tratar de dejar así relevado el problema o planteado el problema, va a sostener que la organización empresaria, a través de una empresa, reduce los costos de transacción en la producción, colocación de un determinado bien. Coase diría, si hay una fábrica de galletitas en donde haya 4 unidades funcionales para la producción de ese bien, la unidad de compra, la unidad de producción, la unidad de venta y la unidad de distribución, acá no hay empresa, ¿no? Si quisiéramos vender galletitas, ¿no? Y no nos organizamos como empresa, alguien se debería encargar de comprar la harina, la materia prima, otro debería producirla, poner los hornos industriales, otro salir a vender, ¿no? Y colocarlos en los kioscos y supermercados, y para eso debemos ponerlos a disposición y distribuirlos. Estas flechas indican los flujos de información que requeriría todo ese proceso. Como ven, hay informaciones cruzadas entre todos los entes o unidades funcionales de producción de un bien, que requieren una alta complejidad informativa. El que compra materia prima debería estar sabiendo cuánto se está vendiendo en el mercado la galletita para saber si compra más harina o no. Eso va a depender de la capacidad de producción que tengan las máquinas, porque si se está demandando mucho pero no la puedo satisfacer, quizás sería necesario incrementar el factor de producción acá en producción o incluir una nueva maquinaria. Pero si además hago toda esta producción, pero no la puedo poner en el mercado en el debido tiempo porque tengo un problema en los canales de distribución, eso va a repercutir sobre el precio y no se va a poder vender la galletita. Por lo tanto, yo también tendré que estar informando cuántas plazas o boca de expendio tengo por la mencionada galletita. Lo voy haciendo rápido para que lo vean. ¿Ok? Eso se va a ir dando un flujo de información entre todos, en que todos deben estar manejando esa información. Y por supuesto puede haber delay, puede haber inconsistencia, puede haber corte de esa información, y eso genera un problema en la organización empresarial. Fíjense ahora, yo esto lo graficaba en mis clases antes presenciales con ustedes mismos queriendo obtener el título de abogado. Piensen ustedes en un mundo en donde la habilitación del ejercicio de la profesión no la dé el título expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, sino lo dé un examen en el BAR, un examen en el Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán. Es un sistema muy americano, eso existe en Inglaterra también, en donde la habilitación del ejercicio de la profesión lo tiene determinado un examen entre los propios pares que toman el examen de admisibilidad para el ejercicio de la profesión. Ok. Entonces, si yo lo que necesito es un examen para ejercer, podría tranquilamente en mi casa, determinar la cantidad de conocimientos requeridos para superar ese examen. Ahora piensen ustedes un segundo que han encontrado que ese examen tiene una 30 o 40% de materia de derecho constitucional, por decirlo, tienen un 20%, no, debe ser al revés, debería tener 30 o 40 de procesal, porque si vamos a ejercicio de profesión, y un 20 o 30 de constitucional.
a un 10 de civil, un 10 de familia y instituciones, un 10, digamos, en general de comercial. No sé. Y ahí cuando tienen ustedes esa elaboración particionada de conocimientos que tienen que tener más o menos el nivel de pregunta del examen, hacen ese análisis y dicen, bueno, yo lo que tengo que contratar es profesores que me enseñen esa materia. Habíamos dicho que tenían un 30 o 40 de procesal y otro 30 o supongamos 20 de constitucional. Y entonces ustedes, vamos a graficar, estamos en la provincia de Tucumán, se encuentran en la plaza Irigoyen, creo que así se denomina la plaza, frente al Colegio de Abogados, frente a nuestro Palacio de Justicia, y están requiriendo los conocimientos del derecho constitucional. Justo por allí pasa el doctor Flores, Oscar Flores, eximio constitucionalista que ustedes conocen, o lo han sentido por charla o por artículos de doctrinas que han leído en la ley o lo que fuere, y van a su encuentro y piden con él que le dé una X cantidad de materia. Ustedes quieren tener un mix de procesal constitucional más algo de constitucional. Le dicen, doctor Flores, a mí me interesaría que usted me dé una clase sobre recurso extraordinario, el análisis de la ley 48, y por lo tanto quiero contratar con usted 10 horas sobre la materia. El doctor Flores, que tiene una gran propensión a la enseñanza, un profesor de años, pero no está, tiene otra función jurisdiccional, encuentra un buen motivo para incrementar su ingreso y dice que le va a cobrar a usted la suma de 20.000 o 30.000 pesos por esas 10 horas de clase de recurso extraordinario. Ok, ustedes felices se van y han conseguido la mejor, o la consideran ustedes una de las más grandes personas que enseña esa materia, y abordan el aprendizaje de esas horas de conocimiento. Pasa un poco de tiempo y luego se dan cuenta que le falta algo de ver de materia de los procesos constitucionales del Código Procesal Constitucional de la provincia de Tucumán. Le faltan estudiar un poco la vía del amparo, el habeas corpus, el habeas data, el amparo, digamos, llamado informativo, el amparo por mora, y han relevado información pertinente de que el autor intelectual de nuestro Código Procesal Constitucional, ahora ya en el ámbito no federal sino provincial, es el profesor Sergio Díaz Ricci. Como ven, estoy señalando los dos titulares de las dos cátedras de constitucional. Ok, o hay una tercera, ¿cierto? Bueno, ok, pero quieren contactar con el profesor Díaz Ricci. En ese momento el profesor Díaz Ricci se encuentra dando un seminario en la provincia de Buenos Aires. Y no tienen la posibilidad de ensamblar o conseguir esa impartida de clases por ese profesor. Vuelven entonces en su derrotero y le preguntan al doctor Flores si podría darle la materia del Código Procesal Constitucional, pero en este momento el doctor Flores está ensimismado en una tarea jurisdiccional de alta complejidad y no tiene 10 horas disponibles para darle a ustedes. Y en ese caso solo dispone de 2, pero su costo transaccional y su costo de oportunidad, diríamos, es mucho más elevado, y entonces esas 2 horas se transforman en otros 20.000 pesos, pero comparado contra ustedes, contra los 30.000 que contrataron por 10, le parece sumamente excesivo porque ha aumentado en una proporción casi de un 80% sobre valor de hora frente al anterior. Ok, voy rápido para que lo entiendan porque nos queda poco tiempo. ¿Está? Ok, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuándo? ¿A dónde iba con eso? Cuando ustedes quieren producir ese bien y van al mercado, la Plaza Irigoyen, y van intercambiando o negociando los precios con el productor del bien insumo que ustedes tienen para después obtener el producto final, que se llama el título, pero el título habilitante lo va a dar el colegio, van a ver que se presentan toda esta serie de inconvenientes producto de los costos transaccionales. ¿Ok? Ahora piensen ustedes que aparece un ente, yo estoy haciendo un parangón para que se simplifique, pero en el mundo empresario es así, en donde un ente central, que se llame Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La Facultad de Derecho como una empresa. En donde ese mismo correlato, ese mismo análisis que hicieron ustedes de proporciones de análisis del VAR, diría, yo necesito 20 o 30% de procesal, 20 o 30 de constitucional, 10 de privado, 10
de familia, 10 de comercial, y pongamos, me faltaba 10 de trabajo, por decirle, o laboral. Ok. Entonces viene una organización y dice, vamos a organizar una currícula, un plan, que va a respetar esa proporcionalidad, y voy a salir a contratar al doctor Díaz Ricci, al doctor Oscar Flores, al doctor Matt Kur, al doctor Miguel Marco Tulio, ¿me siguen? Y lo voy a contratar en una relación de empleo para poder organizar las horas previstas para el dictado de esa materia, para que luego yo vendo, ¿qué vendo? Vendo ese producto, vendo el título y en este caso, por marco regulativo, ustedes saben, también la habilitación. ¿Ok? Le quise graficar rápidamente, le pido 1000 disculpas porque todo esto lo tengo que hacer en poco tiempo, cómo puede pasar el mecanismo de precio a un mecanismo de organización, no por eliminación del sistema de precios, sino que hay en determinadas áreas, de acuerdo a la especial configuración del mercado, van a aparecer las empresas, porque las empresas van a generar una reducción de los costos transaccionales para la producción de esos bienes y servicios. Esa reducción que hace la empresa de esos costos de transacción va a depender, por supuesto, como le decía, del mercado, del entorno y de los factores humanos, o sea, de la capacidad que yo tenga de contratar gente capacitada y demás, y por supuesto de la naturaleza del mercado, su profundidad, si es chico o grande, etc. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Volvamos con el ejemplo de la facultad. Si tenemos una demanda de 1.500 personas, 1.800 por año de inscriptos en la Facultad de Derecho, yo puedo tener una demanda relevada de que eso es demandado y puedo organizar en la producción de ese servicio. Pero supongamos que exista una sola persona que quiera estudiar Derecho para rendir el examen que le mencioné del VAR. Allí quizá no tiene sentido o no va a aparecer ese ente que organice los factores de producción, porque claramente va a ser ineficiente y va a ser más fácil que a través del mecanismo de precios, en lo que yo estaba mencionando, aparezca, ¿no? Ese solo sujeto le va a costar más, pero es el que va a poder nutrirse de ese bien. ¿Por qué le pongo ese ejemplo así? Y le puse con ejemplos bastante reales sobre demanda, porque esa es en general la estadística de inscriptos anuales de nuestra facultad. Creo que este año estuvo en 2.200, por ejemplo, pero hay una mediana, ¿no? Promedio, una media de, disculpe, media, de 1.500 o 1.800 inscriptos anuales. Entonces que ahí hay como, anualmente siempre aparece ese factor de demanda de ese bien que le llamemos nosotros título habilitante de abogado. Bien. Ok. Entonces Coase, volviendo a Coase, ¿qué descubre? Que las empresas aparecen porque reducen los costos de transacción, porque limitan los costos de información, porque permiten los contratos de largo plazo con los factores de producción, porque permite dar un contenido genérico a los contratos. Y ahora van a ver ustedes qué significa eso. Limitar los costos de información, porque toda esta problemática antes que teníamos para determinar precio, acá la empresa lo va a hacer en una tarea, va a ir nutriendo, haciendo un backup, va a hacer un análisis de datos, lo va a ir ensamblando, va a ir haciendo un análisis histórico de esa demanda que ustedes están viendo acá en los chats, lo están mencionando, ¿no es cierto? Y cuando dice, permite contratos de largo plazo con los factores. ¿Por qué? Recuerden el ejemplo muy simple o burdo que yo le estaba dando del título, ¿no? O sea, yo no necesito contratar 10 horas o 30 horas con el doctor Flores. Yo no puedo contratar al doctor Flores como son los contratos
laborales. Yo le digo, ¿cuál es la característica del contrato laboral? Y ahí pido que, ya que están todos en el chat, que ustedes entren y me digan cuál es la característica básica de un contrato laboral el que esté haciendo laboral. Les pregunto, a ver, salte alguien en el chat y me lo dice. Por lo que veo, no están haciendo laboral. Mariano, Tiago, ahí nos está dando relación. Tiago, ¿qué es el plazo? Sonia, largo plazo. ¿Cuál es el plazo, Sonia y Tiago? Esperen, porque si no, no me puedo decir. Sonia y Tiago, ahí nomás, ellos dos, que son los primeros que dijeron. ¿Cuál sería el plazo? Bueno, ya lo respondió Adriana, se lo ven en el plazo. Muy bien, y Ana, Estefanía, Carrizo, etc. Lamento no poder interactuar con todos, pero ustedes mismos están viendo, yo los voy leyendo rápidamente. Ledesma también, Aldana nos contesta, no mutuo acuerdo, no, Aldana, esperen, porque si no me van a volver loco. Aldana, Clara Eugenia Goitía, Micaela Agustina, Ana Estefanía Carrizo, Alvarado Guayar, Adriana Abraham Bassi. Bueno, son hasta ahora los que yo he descubierto acá o que nos dieron. No, Emanuel Valdés no es. Esa es la respuesta. Digamos, estos chicos, chicas y chicos, dieron la clave. El contrato laboral se caracteriza por ser de plazo indeterminado. O sea, no tiene plazo, 1 año, 2 años, 3 de duración. Es de larga duración, se supone, porque no tiene plazo, es de plazo indeterminado. Mientras haya consenso entre las partes en mantenerlo, una parte puede renunciar, la otra no. Pero fíjese usted entonces, en el ejemplo que yo le estoy mencionando, ¿por qué tiene relevancia? Porque yo le estoy diciendo que una empresa puede permitir contratos de largo plazo con los factores. No contratos 10 horas con el doctor Florio o 30 de acuerdo a la temática. No contratos 20 con el doctor Marco Tulio. Los contratos al doctor Marco Tulio, los contratos al doctor Flores, los contratos al doctor Díaz Ricci, sin plazo, para que año a año provean las materias que ellos deben impartir de la temática que consideramos relevante para el dictado y el armado de ese título. ¿Ok? Y si ahí tengo un contenido de largo plazo, también lo más interesante, no se da tanto en nuestra materia porque presupone especialidad en el contratado, ¿no? El especial saber que él tiene de esa materia que va a impartir, pero podríamos darle un contenido genérico a los contratos, que es otro punto que no... ¿Se acuerdan lo que decía que es contenido genérico? Ustedes fueron a la plaza y contrataron las primeras 20 horas, no sé si dije 20 horas o por recurso extraordinario, análisis de la ley 48, le dije, ¿no? El recurso extraordinario federal. Pero después necesitaban amparos, había data y las acciones, no voy a decir recursos porque me van a matar lo de constitucional, las acciones de los procesos contempladas en el Código Procesal Constitucional de la provincia de Tucumán. Ok, lo que yo le quiero decir es que cuando yo contrato al profesor constitucional, este año le digo, bueno, dame todo procesal constitucional del Código Procesal, dame un poco de esto, ¿no? Al otro año digo, no, quiero que me des un mayor enfoque porque veo que hay serias falencias sobre el análisis de la parte orgánica de la Constitución, y entonces tengo que hacer un análisis de la estructura y de la máquina de herramientas, como dice el gran profesor Garaela, de la Constitución, ¿ok? El puesta en punto, el engranaje de ajustar el mecanismo de lo que yo quiero enseñar, se da porque yo contrato por plazo indeterminado, contrato el tiempo y después ajusto el contenido del contrato, digamos, siendo la facultad, ¿no? En este caso, con el profesor. Eso es contenido genérico en los contratos. ¿Qué significa también una empresa? Permite el mantenimiento de stock. ¿Qué significa mantenimiento de stock? Significa que en otra materia que es servicio no hay mantenimiento de stock, pero en la producción de bienes
materiales, los servicios generalmente no. El mantenimiento de stock significa, voy a producir X cantidad de automotores o de galletitas, como le damos el ejemplo, porque en este momento se encuentra la materia prima a la baja y debo acrecentar la producción porque sé que en el 22 va a haber un gran aumento de demanda o de precio. Ejemplo, una empresa hoy en día... otro punto que vamos a subir, chicos, porque esto se haga dinámico. Otra parte del aula vamos a empezar a subir artículos de diarios de lectura obligatoria antes de cada jornada, o lectura, simplemente para tener conocimiento del mercado, por lo menos en que está muy cerca, lamentablemente. Pero, ¿por qué les decía eso? Mantenimiento de stock. Piensen ustedes ahora restricciones a la exportación de carne. Entonces, ¿qué hace el productor ganadero? Dice, no salgo a vender al mercado el hectore de carne porque está en la precio de la baja, no lo puedo obtener el precio que realmente está implícito de obtener. Y entonces, congelo, mantengo stock, acumulo mercadería, en este caso serían ganado, y sé que a la larga podría obtener una satisfacción a mayor precio de ese stock que estoy, por ejemplo, manteniendo, ¿no? Bueno, puede ser por el lado de que haya un empresario estudie que pueda haber un aumento de demanda o de precio, o puede ser, a su vez, mayor aumento de producción por la baja de los insumos y del costo de producción. O sea, usted puede tener, todo eso, ¿de quién lo va a hacer? Lo va a hacer la empresa, ¿no? A través, por supuesto, de la dirección de un empresario. Y otro punto muy interesante, fíjese que la empresa limita la incertidumbre, hemos dicho, limita los costos de información, permite contratos de largo plazo entre los factores, permite un contenido genérico en los contratos, hace un mantenimiento, permite un mantenimiento de stock. Y en general, cuando estamos hablando de coordinación de diversos factores, o incluso la coordinación del trabajo, digamos, del factor humano, implica siempre poner en justo término, implica un costo de aprendizaje. Miren, qué fascinante será que pasar de la presencialidad a la virtualidad del año pasado generó un gran costo de aprendizaje a los docentes. A ustedes no tanto, pero a los docentes sin duda. Le pedimos, por cierto, le agradecemos también esa paciencia que han tenido los estudiantes, pero obviamente eso es una realidad, hay que asumirlo. ¿Qué significa ese costo de aprendizaje? Que de pronto todos los docentes tienen que aprender a manejar Zoom, todos los docentes tienen que aprender a manejar el Google Meet, todos los docentes tienen que aprender a manejar el aula virtual. Después tenemos que aprender a no superponernos, tenemos que tener que aprender con las limitaciones, por supuesto. No vamos a hacer acá una clase de problemáticas, digamos, que ha tenido este problema, sino le quiero mostrar que aún, no solo se trata de buena intención, sino todo proceso de producción genera un costo de aprendizaje entre los factores hasta adecuar la producción, ¿no? Reduciendo los tiempos entre cada equipo de trabajo, etc. Luego pasa el tiempo y ya TT nos coloca el link de Zoom, entra rápidamente, se sale, etc. Estamos llegando casi al límite de la clase, señor. Pero bueno, yo lo que le quería contar, y ahora vamos después voy a llegar hasta acá. Le quería contar un poco de qué se trataba la introducción a empresas que quería que veamos hoy. Ok, repasemos, porque como le decía, las clases, a ver, las clases tienen este sentido, ¿no? Las clases tienen la idea de motivarlos, ¿no? Y que vayan a la lectura por supuesto, del material que le vamos dando. Y le vamos siguiendo. Sí, claramente, Adriana, como está previsto, ya lo hemos dicho, en la clase 1 hemos subido el Power, también vamos a subir en este caso, bueno, por supuesto, la clase de Zoom y el Power. ¿Qué
¿Qué es lo que le quería decir, estimados? No, acá, mírenme como a mí todavía me cuesta, porque me han puesto como administrador y tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo. Vamos a ver si... Acá está. Bien, he dejado de compartir. Bien, ahí lo que quería mostrarles. Bueno, yo lo que le quería contar a ustedes, señores, era que tenemos una introducción a la materia con una zambullida sobre lo que es el derecho empresario. Como es una categoría histórica, tenemos que ver algo de historia y para que lo estudien. Y se tienen que concentrar en fuentes. Cuando digo fuente, por favor, no lo subestimen, porque parece, fuente, sí, ya sé, ley, eso. ¿Me entienden? No, no lo subestimen, porque somos muy incisivos en la problemática de fuente. Vamos a hacer un ejemplo. Por eso le doy cuenta a Rúa, porque fuente para nosotros es un concepto vital. Cuando ustedes, está de moda hoy en día hablar de diálogo de fuentes, pero a mí me preocupa que no sepan qué son las fuentes del derecho y que tengan una visión ampliada de las fuentes del derecho. No son las que generalmente conocen ustedes o que vienen del derecho patrimonial civil, sino es mucho más. Es mucho más. Incluso la problemática de fuente va a derivar en los problemas de principio, que si puedo tiempo, podría dar una clase sobre eso. Pero, porque ustedes saben que el derecho patrimonial privado en Argentina se va a dividir en dos subsistemas, en el sistema de derecho de consumo y en el sistema de derecho de empresa. ¿Por qué? Si me piden y me apuran, es porque se basan en un sistema de fuentes diferentes, aunque haya diálogo, qué sé yo, porque también hay principios jurídicos subyacentes diferentes. ¿Está? Pero bueno, esa es salvedad, todo eso va por la unidad 1. Cuando vean eso, ahora nos vamos a colocar en el eje central de la unidad 2. El eje central de la unidad 2 es el concepto de empresa. ¿Ok? Para eso hicimos esta clase. Ahora no quiero hacerlo hoy, pues ya no me va a dar el tiempo. Mañana tendremos subido el material bibliográfico para que ustedes estudien empresa. Y algo que espero, que para mí es una alegría, y no quiero que se enojen ni nada, digo, no enojen, es, como esto es libre, me han pedido que las graben, entonces la vamos a subir, por supuesto, el que pueda y podamos disfrutar de estas clases sincrónicas, en que podamos participar en el chat y hacernos preguntas, aunque sea así virtual. Hemos agregado una clase más, ¿ok? O sea, vamos a tener clases los lunes, los miércoles y los viernes. Los lunes, sincrónicas, ¿no? El que no pueda, por eso le digo, no quiero problema, el que no pueda, obviamente va a estar subido en el campus. Pero por problemas técnicos de la facultad, del horario que a nosotros nos han asignado los Zoom son los lunes a las 16 horas, los miércoles a las 18, los viernes a las 16. O sea, hay un delay los miércoles en que la banda se baja 2 horas. Pero era porque la franja horaria de las 16 estaba usada el día miércoles. Hemos tomado la determinación, en beneficio de ustedes, de tener más clases para poder llegar al parcial del 8 con mayores cantidades de clases sincrónicas, ¿no? Las otras van a estar sincrónicas subidas. La idea, de vuelta, estimados, es que ustedes vayan día a día y no se confíen porque es mucho, ¿entienden? Entonces, si vamos día a día, vamos a llegar a muy buen puerto y yo les pido, por supuesto, puede ser muy demandante de nuestra parte el esfuerzo que hagan ustedes, pero bueno, la idea era poder sumergirnos en estos meses que tenemos en esta materia y salgamos todos más contentos o airosos de la tarea efectuada. Me preguntan por ahí, no puedo leer porque hablo y veo cámara y qué sé yo, me preguntan qué serían los sábados. No todos los sábados, eventualmente algún sábado vamos a hacer seminarios extra profesora con otras cátedras y con otros profesores de una discusión temática. No creo poderlo hacerlo en la primera parte de la materia, sino va a ser después del primer parcial. Bueno, hasta ahora les dejo ese material, como les decía, y tienen una clase el miércoles, los que puedan, y si no, la otra clase va a ser el viernes. De vuelta, la del miércoles es un agregado, y por supuesto va a estar subida al campus. Muchísimas gracias, ¿no?